Muchachos, discúlpenme, tuve aquí una baja de internet. No se preocupe, abogado, no se preocupe. No se preocupe, abogado, tranquilo. A ver, nos quedamos en el control, ¿no es cierto? Principio de control de supremacía nos quedamos, ¿no es cierto? Mm, A ver, listos. Ahí están viendo pantalla, sí, ¿verdad? Sí, abogado. Sí, abogado, sí. Listo, entonces dentro les decía que dentro del principio de control constitucional, la base que establece que la Constitución prevalecerá en su aplicación sobre las leyes o normas inferiores del ordenamiento jurídico, ¿no? Es el principio mediante el cual se acepta la aplicabilidad de la Constitución, ¿no? Restablecer todo aquello que no esté conforme a la Constitución. Y existe tres tipos de control, ¿no? Tomen nota de esto: es el control preventivo, el control efectivo y el control retroactivo, ¿no? Entonces, el preventivo nos dice que antes de que se consuma la violación de la Constitución, ¿no? Está, es un control preventivo, ¿no? Para prevenir de que no se viole la Constitución. El control efectivo, que en el momento mismo que se trate de violar la Constitución, ¿no? Funciona en, como nosotros decimos, en las manos, en la masa, ¿no? Cuando se está violando la Constitución. Y el retroactivo, que dice que en el caso de que se separa un acto de violación a la Constitución, ¿no? En el caso de que se repara, ¿no? Una vez que ya se cometió el bien, se tendrá que reparar ese acto de violación de la Constitución, ¿no? Entonces, si yo les digo cuáles son los tipos de control constitucional, ¿ustedes qué me dicen? Hablen, muchachos, pongan atención, son preguntas que van a estar en el examen. ¿Cómo dijo, abogado? Disculpe la pregunta. ¿Cuáles son los tipos, los principios de control constitucional? Los tipos de control, muchachos, son el control preventivo, el efectivo y el retroactivo, ¿no? Tengan mucho énfasis en eso. Dentro de los organismos públicos, por ejemplo, el Congreso, en el Ecuador nos referimos a la Asamblea Nacional, mediante el establecimiento de un juicio de responsabilidad. En las elecciones, un referéndum, un plebiscito que hacen cumplir con la Constitución, ¿no? La acción popular, que básicamente es la opción pública o personas que hacen cumplir con la Constitución, ¿no? Creo que dentro de eso son los principios más fundamentales que tenemos en la situación esta del principio, los principios de cómo se llama, ¿no? No sé, están viendo las diapositivas, ¿verdad? La interpretación de la Constitución. Ya. Entonces, dentro de la interpretación de la Constitución, nosotros tenemos que es uno de los elementos fundamentales del constitucionalismo moderno, ¿no? Sin duda, la definición de los métodos de interpretación de las normas constitucionales, y muy ligado con aquello, definir los controles para garantizar la efectiva supremacía de los preceptos constitucionales y su aplicación, ¿no? Eh, nosotros tenemos los problemas de aplicabilidad y la falta de aplicación de los preceptos fundamentales de la norma suprema, ¿no? En este caso la Constitución, que se generan no tanto por el desconocimiento, sino por las normas, se generan más bien no por el desconocimiento de las normas jurídicas, ¿no? De las normas constitucionales, sino por la dificultad de interpretar aquellas, ¿no? De una manera sistemática y concordante, ya por la inexistencia de tales normas de interpretación.
Dentro de eso, poco ha variado el concepto de constitución desde las primarias constituciones modernas derivadas de las revoluciones liberales en Francia y en los Unidos de América, ¿no? Incluso tampoco ha variado significativamente eh, desde las primeras cartas magnas que nosotros teníamos, ¿no? La problemática no radica ahí, ¿no? Podemos decir que la evolución del Estado es uno de de los factores, ya desde que el antiguo concepto feudal hasta el modelo del Estado de Derecho no ha tenido una duda de una evolución gigantesca, ¿no? Gigantesca, perdón. Luego de eso, nosotros tenemos que la Constitución va más allá del simple desentrañar gramatical, ¿no? De la norma y comprende sin duda la determinación no solo del alcance de la terminología empleada por el legislador constituyente, ¿no? De una norma particular. Es también llegar a la ciencia cierta, ¿no? Sin dilucidar su alcance y el sentido específico en el caso concreto, ¿no? Es decir, ir más allá del análisis de las palabras empleadas. Aun cuando... aquí. El empleo del método semático que recoge nuestra Constitución en su artículo 427 señala las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integridad, ¿no? No es sino un punto de partida, jamás es un fin en sí mismo, ¿no? El artículo mismo en sentido, en el mismo sentido de la citada norma constitucional, el artículo 18, numeral primero del Código Civil señala que cuando el sentido de la ley es claro, no se desentenderá su tenor literal, no pretexto de consultar su espíritu. Dentro de ello, tenemos que la interpretación de la Constitución debe ir más allá de solo la interpretación gramatical, no vinculado de forma sistemática, sino es en el contexto del texto constitucional, valga la redundancia, ¿no? Abogado, Dígame, disculpe, buenas noches. ¿El deber se lo puede subir en PDF o en Word? en lo que ustedes deseen, chicos, en lo que ustedes deseen, traten de subir. Y abogado, y lo mínimo de las hojas eran 10, ¿cierto? Sí, si tienen 10 o 9, no hay ningún inconveniente. Y abogado, gracias. ¿Cuáles son los principios que reconoce dicha norma, no? Uno de ellos quizás que es el principal, es el de que las conductas de los servidores públicos son regladas, ¿no? Por su parte, contrastadas con el principio referido. La norma de ejemplo ya como regla, ¿no? Que dispone que quienes actúen en virtud de la potestad estatal ejercerán solamente las competencias previstas en las normas constitucionales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de interpretaciones, ¿no? De interpretaciones, eh, dos tipos interpretaciones de la Constitución, ¿no? O que la Constitución te admite, ¿no? Y es la interpretación originaria y la interpretación evolutiva, ¿no? Tomen nota de eso, porque si yo les pregunto cuáles son las interpretaciones que la Constitución admite, ustedes tendrán que poner la originaria y la evolutiva, ¿no? Dentro de eso, siguiendo el caso concreto, podemos, para ejemplo, ¿no? Para comprender lo antes expuesto, tenemos que el principio enunciado
la conducta del servidor público es reglada, ¿no? Lo que hablábamos de las reglas para que, de los principios y las reglas, que el servidor encaje con una norma constitucional, ¿no? Que prevé eh, que asimismo, a manera de ejemplo, compete que la Contraloría General del Estado, entre otras, ¿no? No sé si me dejé entender, creo que no. Entonces, básicamente nos dice de que la conducta del servidor público es reglada, ¿no? Y que está sujeta a, a la Contraloría General del Estado, entre otras, en el caso de que esas reglas fuesen violadas, ¿no? Eso es que más o menos lo que nos quiso decir. Determinar responsabilidades civiles, administrativas y, y- y culposas e indicios de responsabilidad. A ver, una pregunta que creo que se me están durmiendo. ¿Cuáles eran las interpretaciones que la Constitución admite? La originaria y evolutiva. Listo, eso así. Esas, créanme que van a estar de cajón en el examen, entonces anoten, por favor. Le compete a la Corte Constitucional conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, ¿no? Lo que les había dicho antes, que los servidores públicos no pueden, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial, no pueden emitir acciones o reglas inconstitucionales, ¿no? Por el fondo o por la forma, ¿no? Aquí esta palabra les va a parecer un poco complicada, ¿no? El fondo y la forma. Básicamente, el fondo quiere decir lo que la ley quiere decir, ¿no? Y la forma, cómo está escrita, ¿no? Por ejemplo, el fondo puede decir que va dirigida a cierto lugar y la forma te está diciendo que por ahí te comiste una coma o algo, ¿no? En contra de los actos de carácter general emitidos por los órganos y autoridades del Estado, ¿no? Según lo consagra el numeral segundo del artículo 436. El defensor del pueblo será el encargado de ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, ¿no? Y prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante, entre muchas otras que podrían citarse, ¿no? Eso es lo que nos dice aquí en este. Luego de eso nosotros tenemos lo que, denme un minuto, estoy un poco, sí se me escucha bien, no se me escucha entrecortado porque, Abogado, sí, sí. listo chicos, denme un minuto, creo que estoy un poco mal con este internet. Ojalá ya se nos cargue. Luego de eso nosotros tenemos lo que es la reforma constitucional, ¿no? Y básicamente la reforma constitucional, voy a seguir sin... Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Listo. Creo que no estoy compartiendo. Ya, ahí sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad?
Ya, listo. La reforma, básicamente, la reforma constitucional básicamente se refiere a la actividad normativa que con- contempla modificar parcial o totalmente la Constitución, ¿no? Por medio de los organismos especiales y, y procedimientos definidos por la ley, ¿no? Básicamente, para algunos autores, la función reformativa de la Constitución debe estar enfocada a subsanar posibles lagunas y hierros técnicos o políticos en los que pudieran haber incurrido los constituyentes durante su redacción, ¿no? Entonces, en el caso de que en la constituyente se haya tenido faltas o quizás leyes que no están dentro de la situación, se puede hacer reformas para que pueda ser una constitución correcta, ¿no? La reforma constitucional ha sido concebida y justificada como un medio idóneo para subsanar los errores políticos o técnicos que antes ya les había dicho, ¿no? Básicamente, nos dice que la distinción de una reforma constitucional con otras figuras de afines, ¿no? El conocimiento del concepto de reforma constitucional parece, para ello nosotros debemos detenernos aquí y diferenciar este instituto, esta institución de otras figuras, ¿no? Que se derivan también del concepto de constitución, perdón, y que sin embargo no pueden ni deben confundirse con la revisión constitucional. Nos referimos a los supuestos de la suspensión y la ruptura, ¿no? O el quebrantamiento constitucional, ¿no? A través de los cuales se introducen al ámbito del derecho constitucional los conceptos de excepción y especialidades, ¿no? Ambas figuras presentan ciertamente algunas analogías con la reforma constitucional, ¿no? Así, por ejemplo, cabe citar que en primer lugar, al igual en que esta última, tanto la suspensión como el quebrantamiento de la Constitución atribuyen también a la dinámica constitucional de transformar, ¿no? Esa es la situación. Otra de las preguntas que no está aquí, pero es importante señalarles a ustedes, la Constitución eh, o más bien el procedimiento para que se haga la reforma constitucional o la enmienda está tipificado en el artículo 441 de la Constitución, ¿no? Anoten eso, no está aquí, pero está dentro de esa situación, ¿no? También eh, está aquí la reforma constitucional y los límites de la Constitución ecuatoriana, ¿no? Los demócratas constitucionales se asientan sobre dos principios básicos, ¿no? La una es la corte política y el principio de soberanía popular, ¿no? Y el otro es de corte jurídico y el principio de supremacía constitucional, ¿no? Eh, es así que el principio de soberanía popular determina el titular del poder constituyente, que es el pueblo, pero por una vez que se crea la Constitución, aquel desaparece, ¿no? Y en consecuencia todos los poderes pasan a ser constituidos, ¿no? Y vendrá la supremacía constitucional. Dentro de esto, nosotros también podemos ver, déjenme, aquí está lo que les había dicho, ¿no? Entonces, nosotros, si yo les pongo la pregunta,